Quiero compartirles en el día de hoy una historia que para mí es bastante impactante, porque ella nos refleja la condición de muchos en la actualidad. Permítame, le leo en el Evangelio según Marcos, el capítulo 5, el verso número 21, dice la palabra de Dios: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer, escúcheme porque aquí viene la historia que quiero compartirles en el día de hoy. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor, mire como dice el escritor, dice: pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Alabanzas a Dios. Mire qué historia tan bonita. Pero yo quisiera en esta hora invitarte a reflexionar. Esta historia de esta mujer, créame que representa la historia de muchas personas en el día de hoy. Representa la historia del mundo en general. Y es que cuando nosotros miramos esta historia que se nos narra acerca de ella, pudiéramos dividirla como en tres partes. La primera de ellas, pudiéramos mirar lo que aconteció 12 años atrás. Dice la palabra de Dios que esta mujer había recibido en su cuerpo la visita de una enfermedad. Dice que un flujo de sangre pudo haberse pensado tal vez en un principio que era algo temporal, era algo que de pronto no parecía como tan extraño, un visitante pasajero. Sin embargo, en el pasar del tiempo, esta mujer se dio cuenta cómo ese pasajero, cómo algo que parecía algo que como que no se iba a quedar mucho tiempo, cómo se volvió en un huésped permanente de la vida de ella. Alabanzas al Señor. Y entonces fue así como fue transcurriendo el tiempo, y ese problema cada vez se volvió más grande. Ese problema cada vez comenzó a afectarle de una manera mayor a ella. Y entonces es allí donde viene como esa segunda parte, donde ella se da cuenta de lo grande que es su problema. Hay un momento en la vida de ella donde ella tiene que reconocer que esto le está afectando, que esto la está destruyendo, que eso está acabando con ella. Y entonces dice la palabra de Dios que esta mujer, dice el verso 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, nada le había servido. Y antes, lo contrario, dice la palabra, antes le iba peor. Tal vez muchos le habían prometido poder ayudarla,
Cuando esta mujer se da cuenta de que su problema es grande, ella empieza a tratar de solucionarlo. Y de pronto por allí alguien le señalaban y le decían, ve a tal lugar, ve a tal médico. Y alguien tal vez venía y sabiendo que posiblemente no iba a poder hacer nada por ella, pero le ofrecían ayuda a cambio de algo. Nada le salía gratis. Dice la palabra que esta mujer comenzó a perderlo todo hasta que lo perdió todo. Y no solamente perdió su dinero, no solamente perdió las posesiones tal vez que ella tenía. Tal vez tuvo que vender aquello, tuvo que vender esto otro para poder pagarle a los médicos, para poder pagar un buen tratamiento. Pero ¿qué dice la palabra? Dice, no, nada le había aprovechado. Dice, antes le iba peor. Sin embargo, hay una tercera etapa. Y mire así rápidamente, como en una primera llega el visitante, llega la enfermedad, llega algo que parece ser como temporal, pero luego hay una segunda etapa donde ella reconoce que tiene un problema. Ella identifica que hay un problema en su vida y comienza a tratar de buscar solución para él. Y no la encuentra y lo pierde todo y lo gasta todo. Alabanzas al Señor. Pero mira cómo hay una tercera etapa y es cuando ella, dice la palabra de Dios en el verso 27, cuando oyó hablar de Jesús. Alabanzas a Dios. Cuando ella escucha la palabra, cuando ella escucha que alguien le señala, que alguien le dice, hay un hombre llamado Jesús, hay un hombre que tiene algo maravilloso, hay un hombre que es especial. Y entonces dice, cuando oyó hablar de Jesús, y entonces ella no solamente escucha hablar de Jesús, sino que ella toma la decisión de buscarle. Ella toma la decisión de acercarse y entonces dice, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. ¿Quién le dijo a ella que tocando el manto del Señor se sanaría? No, tal vez nadie se lo dijo. Pero ¿qué dice la palabra? Dice, pero ella decía para entre sí. O sea, a ella le habían dicho que el Señor Jesús sanaba a los enfermos. Le habían dicho que el Señor Jesús resucitaba muertos. Le habían dicho que el Señor Jesús levantaba paralíticos, que sanaba al leproso, al ciego le devolvió la vista. Y entonces ella dijo para sí, ella se lo planteó de esa manera. Dijo, si yo tan solo tocar el borde de su manto, voy a ser salva. Alabanzas a Dios. En esa tercera etapa es donde viene el milagro, porque es allí cuando ella hace algo tan simple, tan sencillo como oír. Cuando ella, dice la palabra, cuando ella oyó y ella escucha y luego de escuchar, entonces toma la decisión de acercarse. Y entonces es allí donde viene el milagro, porque dice la palabra del Señor, que ella acercándose tocó el borde de su manto y entonces dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Así es como obra Dios. Es allí, es en esa tercera etapa donde Dios obra, cuando la persona oye, cuando la persona se acerca a Dios. Y entonces es allí donde el Señor hace este milagro, pero luego viene la pregunta del maestro. Dice que verso 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dicen, la multitud te aprieta. Dice, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. ¿Acaso no conocía el Señor muy bien a la mujer que había sido sanada? Tal vez alguien pudiera decir, pero es que iba tal vez detrás de él y él cuando vio ya ella se ocultó. No, pero es que él la conocía, él sí sabía quién era ella. Sin embargo, el Señor quiso como un caballero, quiso darle a ella la oportunidad de ella misma acercarse.
Tal vez ella, el Señor le hubiera podido permitir si ella hubiera dicho, no, no voy a confesar, me voy a reservar. Tal vez ella se había podido salir, ir entre la multitud, nadie se hubiera dado cuenta. Solamente uno se hubiera dado cuenta, que era el Señor. Pero el Señor mismo no quería él ponerla en evidencia. Él quería que fuera ella la que se levantara. Él quería que fuera ella la que fuera y diera testimonio. Él quería que esta misma mujer, que ella misma reconociera y dijera, yo no puedo quedarme callada. Y así fue como lo hizo. Dice la palabra que ella estaba temerosa. ¿A qué le temía? Posiblemente decía ella, no tengo dinero, tal vez tenga que pagar por este milagro. Dice que estaba temerosa, posiblemente le daba temor de la multitud, tal vez sentía vergüenza de la multitud. ¿Qué iban a decir de ella cuando la miraran y ella contara cómo era su experiencia? Tal vez ella había estado ocultando durante muchos años su enfermedad y ahora tener que decirlo así abiertamente. Tal vez eso no solamente le daba temor, sino que también le daba vergüenza. Pero por encima del temor, por encima de todo ello, había un milagro que había sucedido en su vida. Algo le había cambiado la vida y era el poder que había salido del Señor, y eso le llevó a no poder callarse. Eso le llevó a ella a tener que testificar, a tener que decir, dice la Biblia que dijo toda la verdad. Entonces decía, la historia de esta mujer, que la hemos visto muy rápidamente, créame que ella refleja la historia de la humanidad. Una multitud, pero una mujer en medio de la multitud. Una mujer necesitada, una mujer con un problema, pero que ella en medio de esa multitud, uno que se acerca por allí. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que muchos son llamados y pocos escogidos. Dice la palabra de Dios que esta mujer hacía 12 años venía sufriendo con esa enfermedad. Uno quisiera tal vez, uno tal vez desea poder haber leído allí en el pasaje que la mujer era así desde niña, así nació con ese problema. Tal vez eso hubiera resaltado mucho más el milagro, decir es que ella desde niña, ella nació con esa enfermedad. Pero sabe que no, esta mujer 12 años atrás tal vez todo era diferente para ella. 12 años atrás esta mujer tal vez estaba muy sana. Tal vez tenía muchos proyectos, tal vez esta mujer 12 años atrás su vida era bastante buena. Tal vez no necesitaba, pensaba ella, no necesitaba de Dios. Pero sabe que 12 años atrás llegó la enfermedad. 12 años atrás llegó el problema y tocó a la puerta de su vida sin estarle esperando. Y no solamente tocó, sino que entró sin pedir permiso. Y se convirtió, se convirtió en un huésped permanente que vino a causarle daño. Y esta historia, digo que se relaciona porque muchas personas, créame que muchos miran hacia atrás y dicen, mi vida no era así. Hay padres de familia que hoy están sufriendo con un hijo que está esclavo del vicio, y ese padre de familia dice, mi hijo no era así. Hay esposos que hoy ven cómo se maltratan en esa relación de ese matrimonio que se les convirtió en un caos. ¿Cuántas veces el esposo ha tenido que mirar en el rostro de su esposa odio hacia él? ¿Cuántas veces en ese matrimonio se está viendo como que todo se derrumbó, como que ya no queda nada? Tal vez alguien en esta hora, usted me está escuchando y usted sabe que en esa condición es como está su matrimonio. Pero miras 12 años atrás, pero miras unos meses atrás, pero miras un tiempo atrás y dices, pero así no fue siempre. No, yo recuerdo, y algunos comienzan a hablar, dice, y sacan la foto de su matrimonio, dice, vea, cuando nos casamos fue tan bonito.
El día del matrimonio o en el noviazgo, allá ese tiempo, oiga, tan bonito, y cómo compartíamos, y cómo reíamos, y cómo la felicidad más grande era estar al lado de ella, compartir con ella, compartir con él. Pero vuelvo y digo, y esto cambió, y eso se acabó, y esa alegría y esa felicidad huyó. ¿Cuántas personas hay que hoy su vida está derrumbada? Hoy te encuentras hundido en la depresión, hundido en la amargura, y tú me miras allí y dices, y yo no siempre fui así. Vives llorando, vives lamentándote, te miras en el espejo y ni te reconoces. Dices, ¿quién es ese que estoy viendo? Ese no soy yo no era así. Hay gente que le dice a uno, hermano, yo era un hombre muy feliz, yo era una persona que reía mucho. Pero sabe que un día llegó el dolor y golpeó, llegó la aflicción, llegó la enfermedad. Personas que están hoy postradas en una cama y dicen, hermano, a mí me cambió la vida por completo. Pero sabe que esta mujer 12 años atrás, de igual manera, por eso mira que hay una relación. 12 años atrás su vida fue cambiada, su vida se hundió allí en esa enfermedad. Sin embargo, le decía que hay una segunda etapa en la historia de esta mujer, y es cuando ella reconoce su problema y comienza a buscar ayuda. Y sabe que muchas personas han buscado ayuda, pero lamentablemente no la han encontrado. Lamentablemente, oiga, le ha pasado lo mismo de la mujer. Yo no sé cuántos libros te han leído. Yo no sé a cuántos psicólogos has llevado a tus hijos. Yo no sé de cuántos colegios lo has tenido que sacar porque te dicen que no hay nada que hacer por él. Yo no sé cuántos, incluso hasta tus mismos familiares, te han dicho, ya tu hijo se perdió, ya por él no hay nada, ya lástima, ¿por qué no lo bota de la casa? Y de pronto tú todavía estás allí como abrigando, como una esperanza, como que todavía se puede hacer algo por él. Y sabe, muchos están buscando ayuda. Y no falta el que se ha aprovechado, no falta de pronto por allá el que te ofreció a través, no sé, de algún medio extraño, poder devolverte ese hogar que antes tenía, poder devolverte ese hijo, poder devolverte esa vida que antes tenías. Pero sabe que la Biblia dice de esta mujer, dice que antes le iba peor. Sabe que muchos han ido a consultar al brujo, han ido allá donde el hechicero y buscando a ver cómo su vida mejora. Y antes él dice, ahora más me hundo porque ahora ni siquiera puedo dormir. Ahora los demonios no te dejan dormir. Y sabe que antes la condición cada vez te hundes. Ahora como que lo va perdiendo todo. Y sabe que muchos tal vez van a escuchar, van a ver este video y de pronto lo van a dejar pasar y quizás va a pasar el tiempo, pero se va a seguir hundiendo y va a llegar el momento cuando no te va a quedar nada. Y tal vez muchos están hoy escuchando porque ya no les queda nada. Hermano, ya no tengo nada que perder, nada me cuesta sentarme a escuchar. Y sabe que esta mujer cuando todo se le acabó a ella, hay algo maravilloso, es que dice la palabra que ella escuchó hablar de Jesús. Oiga, parece como, yo miraba esta escritura, parece como algo tan simple, pero eso tan simple, eso tan pequeño, tan insignificante, ¿quién iba a pensar que era lo que le iba a cambiar la vida? ¿Quién iba a pensar que era lo que le iba a dar la solución? Por allá le habían ofrecido que a cambio de dinero, por allá le habían ofrecido que a cambio de sacrificios su vida iba a cambiar, pero no había cambiado. Pero ahora solamente con escuchar. ¿Sabe que esta mujer cuando le hablaron de Jesús, posiblemente ella había podido decir, no me hable, estoy ocupado, no, tengo una cita ya, yo ya me hablaron de otro médico, o tal vez había podido ella decir, no me hable ya, porque ya todo se perdió para mí, no tengo dinero, tal vez Jesús me va a cobrar algo, tal vez voy a tener que pagarle y ya no tengo con qué pagar. Pero esta mujer
no puso excusas. No pongas excusas. Ella no puso excusas. Ella dijo, pues no tengo nada que perder porque ya no tengo nada. Y ella decidió hacer algo tan simple, tan sencillo como escuchar. Dice la Biblia que ella escuchó hablar de Jesús. Alabanzas al Señor. Escuchó, fue todo lo que hizo. Alguien cuando la vio sana le ha podido preguntar, ¿y qué fue lo que hiciste? Solo lo que hice fue escuchar. Alabanzas al Señor. Y una vez cuando ella escucha, dice la palabra que algo escuchó, hubo un mensaje como tan fuerte que escuchó que la llevó a levantarse y a decir, bueno, pues si me están diciendo que Jesús, pues voy a buscar a Jesús. ¿Dónde está Jesús? Y le dijeron, por allá Jesús, lo vimos, por allá va con una multitud. Digo, pues enséñeme a dónde y lo voy a buscar. Y esta mujer se fue en dirección y por allá le dijeron, no, un hombre llamado Jairo se apareció y entonces él va con él a sanarle su hija. Y ella dijo, esta es mi oportunidad, ¿por dónde va? Y yo me imagino cuando ella vio la multitud, me lo imagino. Cuando ella ve la multitud y ve, ¿y cuál es Jesús? No sé cuál es Jesús, pero comienza a meterse en medio de la multitud. Y yo no sé, yo me imagino que cuando ella comenzó a llegar donde Jesús, comenzó a sentir algo. Y ella comenzó a acercarse al Señor y algo sentía y decía, yo ya como que todavía no necesito que me digan quién es, pero ya sé quién es. Porque cuando yo me acerco a Él, yo siento como que hay un poder, yo siento como que hay algo especial en la vida de Jesús. Alabanzas al Señor. Y entonces ella tal vez en un principio dijo, le voy a decir que me sane, le voy a decir que me ayude, le voy a decir que tenga misericordia de mí. Pero cuando ella se acercó, tal vez sintió esa unción, sintió ese poder como el que sentimos nosotros en la iglesia cuando nos reunimos a alabar a Dios. Y entonces ella cuando siente ese poder, ella dice, no, yo lo que necesito es tocar su manto. En él hay un poder especial. Y se acerca y dice la Biblia que tocó su manto. Y dice el escritor, dice, porque ella decía, si yo tocare al menos su manto, seré salva. Y me llama la atención que el escritor escribe salva, no escribió, dijo, cuando lo toque seré sana. Digo, no, seré salva. ¿Sabe por qué? Porque se sentía perdida. Porque ella necesitaba, era un salvador, era alguien que la salvara de esa condición en la que ella estaba. Sabe que de pronto tú lo que estás pensando, no, necesito que mi hogar se reconstruya, se salve nuevamente. Necesito que mis hijos, necesito allá. Pero sabe que necesitas al Salvador. Alabanzas al Señor. Esa mujer reconoció que necesitaba de un Salvador y encontró a su Salvador, al Señor Jesucristo. Y entonces dice la palabra que ella se acercó y cuando tocó el borde de su manto, dice la Biblia que fue sana en aquella misma hora y ella sintió en su cuerpo la sanidad. Bendito es Dios. Querido amigo, eso es lo que quiere hacer Dios en tu vida. ¿Por qué no escucha? ¿Por qué no busca? ¿Por qué no se acerca a Dios? ¿Por qué no piensa que tal vez esto es lo que va a hacer la diferencia en tu vida? ¿Sabe que la vida de muchos se ha parecido a la vida de esta mujer y han tenido el mismo resultado? Mientras que otros tal vez han tenido las primeras partes, la parte donde el dolor les visitó, la parte cuando vino el problema, la parte cuando vino la enfermedad, la parte cuando el hogar comenzó a destruirse, a desbaratarse, cuando los hijos cayeron en el vicio. De pronto a ellos les ha pasado eso. De pronto otros han ido más allá, buscar ayuda y no encontrarla, perderlo todo, perder incluso la esperanza. Pero sabe que hay un momento donde la historia de unos se separa de otros. Y es precisamente cuando viene la palabra de Dios. Cuando alguien oye hablar de Jesús, ahí es donde está la diferencia. Porque mientras que unos escuchan y de pronto como que no le prestan atención y toman y dicen, no, yo estoy ocupado. De pronto sacan disculpas, de pronto se desvían del camino. Hay otros que oyen atentamente la palabra de Dios. Hay otros que se han quedado en esta predicación, si la quieres llamar de esta manera. Hay otros que se han quedado hasta el final.
Porque dice, yo quiero que ore por mí, yo quiero que me ayude, yo quiero que ese Dios del que usted está hablando, yo quiero que haga algo por mi vida, yo quiero que me salve, yo quiero que cambie mi vida, yo necesito a alguien que me salve. Alabanzas a Dios. Y yo quiero orar, créeme que quiero orar por alguien en esta tarde que realmente usted le esté pensando, usted quiera entregarle su vida a Dios. Yo no sé qué hora es en este momento en su país. Yo no sé en qué momento usted está viendo, está escuchando esta transmisión. Pero déjame decirte que hoy Dios quiere cambiarte, Dios quiere salvarte. El mismo Jesús que sanó a esta mujer, quiere sanarte a ti. El mismo Jesús que salvó a esta mujer, quiere salvarte a ti. ¿Por qué no te acercas a Dios? ¿Por qué no le buscas? ¿Por qué no eres parte de ese grupo tal vez pequeño, tal vez insignificante? Pero ¿por qué no haces parte de ese grupo de los que dicen, yo voy a ir, yo le voy a buscar, yo me voy a humillar, yo le voy a decir al Señor que me salve, que sea mi Salvador? Quiero orar por alguien y ojalá si ese eres tú, voy a orar por ti para que Dios te salve, para que Dios te cambie, para que Dios te perdone, para que Dios te dé vida y te dé vida en abundancia. Señor Jesús de Nazaret, Dios de la gloria, tú eres grande y maravilloso, Señor, eres el Dios del cielo. Señor Jesucristo, en esta hora, Dios, yo te pido por aquellos que oyen la palabra, Señor Jesucristo. Dios, este mensaje, esta palabra es para alguien en esta tarde, alguien que necesita de ti, alguien que necesita de tu gracia. Alguien que tal vez ha estado sufriendo, ha estado viendo cómo su vida se hunde en el pecado, cómo su vida se hunde en la maldad. Señor, tal vez esta tarde, Dios, lo que tú quieres hacer es en alguien que ve cómo su hogar se destruyó, que ve su familia, sus hijos perdidos, su esposo tal vez hundido en el vicio, tal vez es la esposa la que él ve cómo se perdió su esposa, cómo su hogar se destruyó. Señor Jesús, pero tú eres el Salvador de todos nosotros, tú eres el que da vida y vida en abundancia. Yo te pido en esta hora, Señor, trae salvación, trae perdón, trae redención, trae restauración, Señor, a todos los que oyen la palabra, a todos los que se acerquen a ti, oh Dios, a todo el que en esta hora, Señor, doble sus rodillas ante ti, Señor, y te diga, Dios, te necesito, sálvame, sálvame, Dios, cambia mi vida, transforma mi vida con el poder de tu Espíritu Santo. Aleluya.